Hoy entregad vuestros corazones porque vamos a hablar de Ataque a los Titanes y contamos con una nueva miembro en el equipo de exploración. ¡Soraya Antelo! ¡Una pedazo fan! Hoy aquí en la Tribu Dibu. ¡Bienvenidos a la Tribu! ¡Dibu! ¡A la Tribu! ¡Dibu! ¡A la Tribu! ¡Dibu! Adiós. Es que... Esta vez estuvimos muy altos de energía. Bueno, se nota que nos está gustando y que nos encanta el tema de hoy, Porque ¿verdad? el Tribu Dibu es increíble. Es increíble. Más increíble no va a ser la serie de la que vamos a hablar hoy. Pero lo qué primero mal. vamos a Ya saludar al empezamos, ya equipo. empezamos. Esto es un podcast producido por Zaytun Films. Tenemos al sonido a Samuel de Abreu. A la realización a Claudia Berro. Y a Marta Insua. Y después tenemos a Irene García. Antía Vidal. Y a mí. Y hoy tenemos a una fan, a Soraya Antelo. La primera valienta que se viene aquí a Eso. hablar. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno, pues la segunda o la tercera. Esto es la O sí, magia del audiovisual. No sabemos Nadie lo cuándo está sabe sucediendo nunca. esto. En el futuro. Esto es raro porque el tiempo va y fluye, Claro. presente y futuro, como la serie que vamos a tratar hoy, que es Ataque a los Titanes. ¡Qué bien hilado! ¿Ves, ¡Bravo! Verdadero Increíble, fan, increíble. verdadero fan de la serie. Increíble. Pues sí, vamos a hablar de Ataque a los Titanes. Bueno, antes quiero deciros que como viene Soraya de fan, también podéis venir vosotros a la tribu, comentarnos por Instagram, en YouTube, si queréis venir, qué series, pelis os gustaría tratar, lo vemos si no estáis locos, y podéis estar aquí. Soraya no estaba Está loca. loco. Bueno, Sabemos creemos. aún. Bueno, por Está ahora. loco. Y nada, vamos a hablar. Más peor que nosotros no van a estar. No, pero No sabía. ya llega. Y nada, vamos a hablar de Ataque a los Titanes. Ataque a los Titanes es una serie basada en un manga homónimo, ya que se llama igual, por eso es homónimo, del 2009. ¿Este cuál es? De... El 1. No, 7. Es un gran top. Que hay muchos mangas. A ver si lo digo bien. ¿Cómo se dice? Dilo, Irene. Hajime Isayama. Hajime Isayama. Va, la de los nombres, soy yo. de los nombres. Bueno, perdón. Es su primera y única obra, o sea que la ha rentabilizado súper bien. ves. Se quedó tranquilo. Se quedó muy Para toda la tranquilo. vida. Se quedó Después tranquilo, del normal. manga se hizo la serie, que ha pasado por un par de estudios. Se nota mucho el traslado, ¿no? Los De las cambios. tres primeras temporadas a la siguiente, donde la animación mejoró un montón. Aunque hay cositas. Bueno, mejoró. Bueno, Bueno, hay cositas. hay cambio, es un cambio. Sí. No, una mejor. Y pues bueno, el género que es un Quiero soltar socio. un spoiler ya así. Y de... Ya, ahora, ya. No, No, no. acá Ya, estoy, para estoy empezar. presentándolo. No hemos llegado ni a las ¡Y se muere! primeras impresiones. Aquí notaréis que estas tres son super mega fans de Ataque a los Titanes y en cualquier momento se van a lanzar a hablar de eso, aunque no No, toque. no. No pasa nada, ¿vale? Intentaremos llevarlo con el mayor rigor posible, aunque no va a ser posible, la verdad. Bueno, el género de este anime es Shonen. Shonen, Explícanos- shonen. O sea, shonen. No pasa nada. Los boomers estamos por aquí, ¿vale? Más o menos. Y luego al otro lado está la gente que sabe, pero está bien. Bueno, Irene, explícanos esto. Es una demografía de manga y anime que está como dedicada a un público joven, adolescente, que podría ser Naruto, One Piece también, pero luego hacia el final de la serie sí que adquiere unos tintes más maduros, porque trata temas más adultos, como veremos, y se podría a lo mejor categorizar más como seinen, que es una demografía más para gente adulta. Me ha quedado muy claro. No lo voy a repetir, pero me ha quedado muy Pero claro. Bueno, y la Pues historia... Shonen joven y Seinen para nosotros. Para los viejos. Bueno, la historia básicamente, una sinopsis así muy breve porque es una historia bastante larga, nos sitúa en un mundo posapocalíptico, por así decir, un mundo distópico en el que la gente vive encerrada tras unas grandes murallas. Y básicamente hay unos protagonistas, que son Eren y Mikasa y Armin, y un buen día esa muralla aparece un titán colosal que lo destroza y empiezan a entrar titanes y se va todo un poco a la mierda. Pues sí, básicamente. Sí. Básicamente, ¿no? Y Así en resumen. Y luego se vuelve resumen todo y- poliédrico y ya no sabes por dónde está la vaina. La verdad que no, hay Quieres muchas llorar, cosas. arrancarte Pero la piel. con este resumen, ¿cuáles fueron vuestras primeras impresiones al aparecer, no sé si la primera temporada o quizás el primer capítulo, que ya es bastante demoledor? Claro. A ver, en el primer capítulo
Se van a soltar spoilers aquí a Sí, mansalva. la verdad que es imposible. A ver, No, no, amigas, vamos a hacer una advertencia. Si Claro. no habéis visto la serie y tenéis muchas ganas de verla, pues pausáis aquí y dentro de un mesecillo nos vemos, ¿vale? O Menos. le quitáis el sonido y la veis sin sonido porque así nos dais visitas. Ah, eso también lo Y podéis aprovecháis hacer. para seguirnos y darle a me gusta. Y la vais viendo, Exacto. tenéis el podcast en silencio y vais viendo la serie a la vez. Esto también puede ser multitasking, ¿no? Esta vez así. Pero sí, vamos con Sí. con esa primera impresión. En el primer capítulo ya de primeras te meten la brutalidad de los titanes porque se muere pues, la madre del protagonista de una forma muy trágica delante de sus ojos y tal. Nada más Y- empezar. A ver, claro, yo lo vi esto en 2013 cuando salió. Sí, 2013. yo también lo vi por aquella época. Claro, sí, entonces señor. no es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo el impacto. Yo estaba acostumbrada a ver pues Naruto, One Piece y tal, y de repente me meten eso y yo como, A mí me costó, o sea, yo como que empecé a verla 3 veces, pero claro, como era eso, en 2013, yo también era bastante joven, y era en plan, como las 2 primeras veces ya simplemente ver como el titán colosal derriba el muro, que la gente empieza, bueno, pues a morir a saco, paniquear. tal. Claro, o sea, para mí fue como bastante impactante, entonces es eso, tuvo que ser como, vale, no, venga, dale. Claro, y a o la sea, tercera... distintas, o sea, varias oportunidades antes de seguir. Sí, luego Claro. ya súper fan. Claro, yo no la vi en 2013. Yo la vi hace literalmente, yo creo que medio año, 6 meses o así. Sí, porque pues no sabía de su existencia o sí, yo y pasé de ella, no me acuerdo. Y sé que amigos míos insistieron infinito en que la viera y dije, bueno, venga, me voy a hacer un favor, según lo que dicen ellos. Y me pasó un poco igual, o sea, me la vi en un mes como una loca seguida, no hacía otra cosa más que ver esta serie. Porque no había tiempo para más. No, y Yo estaba tampoco. enganchadísima. O sea, eran 10, 12 capítulos que me metía al día así de engancha locos. bastante. Y la primera temporada ya engancha bastante. Engancha porque- un montón. Y sí que es muchísimo. cierto que, claro, lo mismo, fue el impacto de la violencia extrema. Aparte, yo no estaba tan acostumbrada a ver animes. Bueno, no, mentira, iba a decir tan violentos, pero qué mentira, cochina y marrana. Pero bueno, da igual. O sea, como no estaba acostumbrada a ver algo que no me esperaba que tuviera ese grado de violencia, porque tal y como te presentan esto en el principio, es un poco como que No te parece, esperas no otra parece. cosa, igual una cosa más, pues más política o más de ver distintos niveles sociales y de repente... Claro. Y encima que sean como humanos grandes. Es que empieza con todo, empieza con una cosa así como muy calmada, un sitio casi bucólico. Y de repente aparecen esos titanes, empiezan a desmembrar a la gente. Eso lo dices tú, que tenga esa forma humana tan exagerada y Claro. tal. Se volvía todo muy, muy creepy. Sí, Y ya en el primer capítulo engancha un montón y sigue esa primera temporada donde vamos descubriendo que los titanes también son personas. Claro. Sí. Sí, ya te presentan a Eren como titán bueno, persona que se puede transformar en titán. Eso Más es en la bien. primera temporada. ¿Cuántos Sí. capítulos tienen la 24? Así, 24, 25. Es bastante 24, largo. 25, La ¿verdad? primera Sí, temporada cada- son 24, 25, sí. Sí, Pero se me y olvida. ya te ponen esa premisa, entonces como que avanza bastante rápido la historia en ese sentido. No o sea, te mantienen muchos datos ocultos, pero te van dando como para que digas, vale, o sea, sabes como un poquito de todo Sí, lo que hay. y luego a mí lo que más me gusta de esta serie es que cuando crees que lo entiendes todo, Nada, otra vuelta. descubres, abres una puerta y dices, vaya, que el puzzle no era Claro. en 3D, Aparte, ¿sabes? porque en la primera temporada muchos misterios. Ese titán colosal, ¿qué es? ¿De dónde Ya, viene? no, ¿Y por qué Eh, es tan distinto? Claro, Y- es porque es tan distinto que... Porque claro, sí que aparece el personaje de Annie, que es la titán hembra. Que eso era súper evidente, ¿no? O sea, Que, para a mí, ver, Para mí no lo Bueno, a fue. mí no me lo fue. Se No, parece no lo bastante, fue, no ahí lo se fue, no parece lo fue, bastante. no lo Para fue, mí no no lo lo fue fue. tampoco. No lo fue. para mí Todo sí. el mundo, sí, ya se sabía, porque son iguales. Bueno, chica, pues yo no me fijé. Son 750 personajes. Ay, pero no es como el titán colosal, un tío gigantesco, calvo. Podría ser desmembrado. cualquiera, claro, pero Annie era... Bueno, tal cual. luego sí que es cierto que, claro, una vez que va avanzando la serie, ves todos los titanes y la gente que los posee, y hombre, a ver, un airecillo tiene. Algo O sea, hay, Pero algo hay. no Annie es más tardas. con airecillo, es ella. Pero bueno, sí, te van presentando titanes que se transforman, o sea, gente que se transforma en ¿Y titanes. qué os pareció eso? Porque a mí particularmente la serie, a partir de la primera temporada yo voy a avanzar que para mí se podía haber acabado la serie. O se podía verse otra temporada un poco más cortita y acabar la serie. Me han avisado de que me van a funar, No. pero yo lo digo. No. Pero es verdad que esa primera temporada me interesó un montón ese ataque de los titanes, ¿no? A la gente y pensando, "Buah, es imposible que ganen a estos titanes". Claro. Aunque veíamos el cuerpo de exploración, cómo luchaban contra ellos, para aparecer este titán Increíble. colosal y tal, y generaba ese misterio. En el momento que veo que personas se transforman en titanes, dije, Porque ya no parece tal vez un reto tan grande, porque dices, tú ahora tenéis este poder, pero bueno, la primera temporada también te desarrolla que no solo ellos tienen ese poder, entonces sigue siendo un reto muy grande, porque quiero decir, Annie no está de su parte. Entonces te va como presentando a ya dos bandos, de cierta forma. Entonces para mí sí que no perdió el interés porque seguí viendo como que, vale, a pesar de que ellos ahora tienen el poder de Eren, que está de su lado,
en esa escena en la que levanta la roca, que por cierto me encanta. Esa Un poco escena. Atlas parece ahí. Bueno, Sí, mucho. tal cual. Te lo presentan que tienen ese poder, pero también ves que hay más misterio fuera, que no es solo los titanes fuera, es Sí, que más habrá fuera. Es como que estás para yo como lo vivencié desde luego, lo vivencié. Fue como el no saber en ningún momento quiénes son los malos. Estás, claro, el cerebro tal busca cual. el sentido, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, a dónde va, quieres como culpar a alguien porque al final entiendes a todo el mundo, entiendes a Annie y a Bueno, pero Beltrón y a toda esta peña. los entiendes después, en esta primera En temporada. esta primera ¿no? temporada. No, en esta primera temporada no. Que no, hasta primera, que te pues, enteras de que los claro. traiciona, que dices tú, pero cabrón. Aquí estás muy posicionado en el sentido de Sí, hay muy estos malos, posicionado, no sabemos sí, qué que son los titanes, sí, pero bueno, sí que es cierto que a medida que avanza es todo el rato como... Pero, o sea, sí entiendo que a lo mejor a ti te pudiera no gustar tanto porque veías como más amenazante el hecho de que ellos no Exacto. tuvieran este poder. Entonces O sea, me lo puedo molaba entender, más el sí. hecho del cuerpo de exploración, cómo luchaban y todo el Sí. rollo. Y dices, "Buah, mola, personas luchan contra estos seres que no hay nada que hacer". Y de repente dices, bueno, pues el protagonista también se transforma. Pues bueno, pues si se transforma él, ¿cuántos más se transformarán? Claro. Entonces a mí me pierde ese interés. Pero bueno, entiendo que también mole, porque al final es un juego con los diseños de personaje también Claro. guapísimos. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que después, o sea, el hecho de que desde que se transforme, tampoco es muy relevante. O sea, o por lo menos para mí no lo fue. O sea, hay algo muchísimo más grande a la hora de ver todo. O sea, me parece. ¿Cómo lo explico? Estoy un poco espesa hoy. Que los titanes son un medio, ¿sabes? Para la Claro, historia, sí. en realidad. Pero esto no lo sabemos todavía. Claro, en ese es momento que no vamos lo temporada sabíamos. por temporada. No, Claro, yo voy es que- saltando. No, pero chica, va- yo No, sé está cómo bien. esta serie, Es salto que de Claro. una para otra, así, pa, Hablar pa, solo de la pa. primera temporada No, sin no, decir cosas de las siguientes es difícil, complicado. es Es muy difícil, ya lo complicado. sabemos. Porque a mí también estaba pensando en ello y estaba pensando, sí, eso está guay y tal, pero estaba también ya pensando como en cosas que pasaban en la segunda temporada. Entonces... No, pero vamos a adelantar. O sea, la idea es resumir un poco las temporadas para ya poder meternos en faena a eso. En Pero todo. sí que en las primeras impresiones la primera temporada es muy importante. Claro. Sí, Porque que realmente es. de la primera temporada a la segunda pasan 4 años. Es mucho Fue tiempo de una reflexión locura. ahí. Sí, Sí. sí, sí. Y empiezas llorando y continúas llorando hasta el final de la serie. Claro, y ese salto temporal, ¿lo notasteis? En el sentido de, bueno, tú no, obviamente, porque ya lo has visto hace 6 meses la serie, quiero decir, no notas ese salto temporal. Y yo, ¿por qué no? Yo sí que lo quiero notar, no conocía la serie. pero lo noto. Tardó 4 años en Claro, estrenar 4 años. la segunda Claro, temporada. no, yo no lo viví eso. Claro, sentiste cómo lo viviste? desconexión ahí. Uf, a ver, de desconexión, o sea, fue como que tenía mucho hype, Claro. porque llevaba muchísimos años esperando porque saliera la segunda temporada Claro. y no sé, Yo sí que me desconecté, tengo que decir, porque a mí me ¿Sí? gustó mucho la primera temporada, pero pasó tanto tiempo que no vi la segunda cuando salió, porque la tenía como olvidado, estaba viendo otras cosas y lo vi después y dije, joder, tenía que haberlo visto. Pero sí entiendo que a mucha gente le pasó esto. es que yo aproveché y me pasé al manga. Claro. Ah, bueno, claro. Entonces soy manga, leí sí. el manga mientras Inteligente. tanto. Es aquí y traemos tal. frikis, de verdad. Claro, claro. Claro, a mí me pasó lo mismo, también me desconecté y cuando la retomé fue en plan, no me acuerdo de estos personajes. Pues te lo viste. No, yo la dejé en la segunda temporada en su mira. momento. Después la Claro. retomé ahora para hacer el podcast. Claro, claro. Pero la dejé ahí cuando ya no conocía a Eren sí, pero después, por ejemplo, no me acuerdo de los nombres. De. Bueno, el resto de personajes. Sasha, Reiner, Connie todos y esta estos. gente. Y decía, ¿quiénes son estos y por qué están De hablando? patata. ¿De patata? ¿Quién es patata? La chica patata. Sasha. La chica patata. Ah, Mira que chica olvidarte de patata. patata, que es Esa- la provocación de lloros Bueno. más grandes de mi existencia. Ese capítulo en el que... Ay, 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 que nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Bueno, nos pero estamos nada, yendo. resumimos Venga, aquí que- temporadas tranquilas. La cuece. Estamos en la segunda Sí. temporada. Además había habido como el final de la primera se había quedado como mostrándonos los titanes que había en el muro. Entonces era un final es como de verdad. ¿eh? Sí, Y claro, sí. entonces Ah, pero eso- esa fue en la primera temporada, ¿no fue en la el segunda? final de todo Se Sí, el acaba final que el de muro todo, está de hecho todo. de titanes. de Es titanes. que la última primera escena. temporada o sea, va como muy rápido. Después, para mí sí que hay, no sé si es es la tercera o así, como que va todo más lento. En la segunda un pero poquillo más, ¿no? sí. Bueno, La segunda también Bueno, es bastante... Igual es la tercera. Es la en que- tercera. La que tercera cuando es la presentan el otro universo. Pero sí que es cierto que al principio es como, Dios mío, cuantísima información. O sea, no te da tiempo como a respirar lo de aparece un titán colosal, se carga, no sé qué, se van a otro lado, luego a titanos en el muro. sí. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? hombre, es la Fufa, fufa. se están presentando. pero la disfrutas a tope, porque A las tope. escenas de acción son absolutamente Son brutales. muy buenas, súper las bien peleas. animadas. Muy bien Además. animadas, es una locura. Y claro, en esta segunda temporada pasa algo que es muy loco, que es el descubrimiento de quién es el colosal y el titán acorazado. Buf, esa escena rompió internet realmente. Es O sea, aún fue así muy rompiendo buena, a día es de que es hoy. muy buena. La imagen de la traición.
Sí, sí, justo. ¿Cómo vivisteis ese momento, que es un momento fundamental en la serie, claro? Que es descubrir que dos amigos de los protagonistas realmente son villanos. Es que yo por un momento pensé que era, o sea, una mentira, una broma, porque claro, cuando te lo presentan en la serie, además, no es como que te lo pongan como en un primer plano, es un plano tan general que casi ni Y ves se a los están saliendo de personajes. cámaras. Claro, Sí, es como que los personajes allí en ese momento pierden importancia en la escena y de repente te sueltan lo de yo soy el titán colosal y tú, y él es el titán acorazado. Sí. Y tú en plan, Y realmente reaccionas como Eren, igual. Es como, ¿qué dices? Sí, ¿Qué venga dices? ya. Tal niño? ¿Cuál? ¿Qué Es esta que es la así. reacción que Eren. Y luego que dices tú, pero que esto va en serio, que de verdad estos dos son... fue como una escena que Sí, me es voló. una guay. forma muy rara de presentarlo, la verdad. Sí, sí. Yo creo que era eso, para que lo vivieras un poco como lo estaba viviendo Eren. En un Así principio. como desde la confusión. Porque sí que es cierto que es como muy precipitada, ¿sabes? Como de... pues soy esto, Pero eso ¿sabes? Y es es por el como... personaje de Reiner que estaba ya... Bueno, sí, es verdad que Sí. tiene ahí demencia. Entonces ya, sí, claro, pero es verdad tenía que después te dicen problemillas. eso y rápidamente a los espectadores nos dan la información de que sí son porque se transforman al momento. Sí, y encima, claro. una vez que lo piensas, yo no sé si vosotros eso sí os lo esperabais o no, pero yo eso sí que no me lo había esperado en ningún momento y después dije, pero si se parecen un montón, en verdad. O sea, Sí, tiene sentido. claro, porque A luego Reiner es se cuando, parece es muchísimo. cuando Reiner, empiezas a ver sí. que todos los Sí. titanes se parecen a las personas que los habitan, pero sí que es cierto que hasta el momento no, hasta que aparece ese Claro. momento, no te das cuenta. Yo tampoco me lo esperaba. O sea, para mí fue como... Y la aparte música tan que majos. acompaña también en ese momento es muy espectacular. Sí, bueno, es todo entonces- muy épico. O sea, la Sí. epicidad la trabajan de Está súper absoluta bien, maravilla. Sí, La sí. verdad es súper que bien sí. hecho. Sí. Aparte mola porque es que no te puedes encariñar con nadie, tío. No, no Esto puedes. es un resumen. Bueno, no puedes. También muchas veces parece que va a morir alguien y no muere. Porque Reiner pudo haber Reiner- muerto 200 veces. Bueno, Me Incluso gusta en ese mucho momento, a ¿eh? Isayama, Reiner. A bueno, Reiner y un montón Es más de personajes que veremos No, más Reiner le adelante gusta que no Bueno, mueren Reiner ni para tiene atrás. su cosita. A mí luego. también me gusta mucho, así que no A mí pasa me nada. gusta ese A personaje. mí me cae bien también. también, pero bueno, podía haber muerto y no Un pasaba personaje nada. que por lo menos, hija, pues no sé, se le revuelven cosas después, ¿sabes? No es, ala, venga, estoy... ¿Y dirías que hay algo más que destacar en esta temporada? Pues a ver. Porque bueno, yo creo también que es se- el momentazo de la temporada, este, Sí, sin duda. para mí... O sea, yo creo que la Sí, temporada sí. está hecha para contarnos No, a ver, esto. yo tengo que decir que a mí el inicio de la temporada, que es cuando te presentan a este que se supone que es el segundo de Levi, que es como súper fuerte y tal, pero ya te lo presentan en la torre y aparece el titán bestia que habla Ay, y Ya, se lo sí. merienda así, mandándole a los otros, ya dices, ¿qué? Yo cuando vi a este personaje dije, este es el supervillano Para final. mí eso es una de las Sí. escenas más Duras. violentas y duras de la serie, porque además es como que ves el propio dolor del personaje al ser comido, porque en otras escenas no se notan tanto. No, pero... se ve mucho su terror de decir, Bueno, Sí, hay muchas se queda se ve gente paralizado. gritando, no, no, y eso Pero, es- Sí, pero no. imagínate. Pero no Sí, sí, sé, sí. como que sí, Claro, es la primera vez que vemos un titán hablar. claro. Entonces Bueno, yo eso lo te vuela recibí la así, cabeza. yo lo recibí como, Sí, este sí. es el supervillano final, este es el que controla a todos. Claro, después Después descubres mucho más. después pero- descubres Bueno, pero pero claro. durante mucho tiempo te lo ponen como... O sea, te da la sensación durante, ¿qué? 3 temporadas por lo menos. Hasta la cuarta no se descubre un poco Sí, Sí. te da la el sensación de pastel, que él además- puede ser el Sí. realmente. Y Bueno, de tú hecho lo la tienes temporada como acaba eso. con él. Bueno, te muestran el personaje que es el titán Besque, pero tú no sabes en ese momento quién es realmente. Entonces también te dejan ahí la temporada como... para que te quedes esperando. Sí, sí, después ya te dirán más adelante quién es y es como... "Ah, Claro. ¿Cómo hilaron aquí? Que había muchas teorías, en plan, los fans tenían muchas teorías de quién podría ser ese personaje que aparecía Sí. al final. Había gente que decía, es el padre de Eren, es el padre de Erwin, no sé qué. Claro, pero esa es otra. El padre de Eren siempre está, a menos cuando estás viendo la serie, estás mucho en la duda de, a ver, ¿qué hace este tipo? sí. El sótano, el Atormenta sótano, el la trama sótano. un poquillo. Sí, todo el rato. Y después ya descubrimos todo el pastel de que también era un titán. Pero todo esto realmente viene ya que en la tercera temporada, todo este descubrimiento. Sí, Todo en la justo tercera. Realmente la tercera es la más... Es como donde se descubre toda la verdad. Es como que las otras todas son para preparar la trama y aquí es como que todo se desvela, todos los secretos, porque es cuando van al sótano, es cuando descubren... Sí, pero bueno, en la segunda ya sí que te presentan ya también un poco más claro los bandos, también, yo creo. Ya, Sí. ya viendo que hay otro portador de titán que está fuera del muro, dices, vale, este puede tener que ver con Bertolt, Reiner... Ya Pero te... en la segunda lo único que te presentan es que hay un muro. O sea, que hay más allá del muro hay Sí, cosas, nada sí, más. Todavía justo. no llegas al Pero momento no llegas de... a saber lo que es. Exacto. De saber Claro, dónde te mantiene está el ahí. mar. Sí, ¿sabes? la Sí, segunda sí. da la sensación de que está hecho un poco de transición. Vamos a meterle chicha, pero realmente lo siguiente, lo más potente, te va a venir después. Es que yo la sensación que tengo, corregidme si me equivoco, o por lo menos esto hablo de sensaciones, es de que las temporadas no es primera temporada, segunda, tercera, cuarta. Es como si se dividieran en 2 bloques, pero que atraviesan la mitad de la segunda y la mitad de la tercera. ¿Sabes? Es como si se juntaran en 3 actos, en realidad, dividiendo esas 4 temporadas, por el tipo de pico que pueden tener en cada una, ¿sabes? No...
porque es eso, o sea, igual el principio de la tercera es un poquito más que se cae Sí, y se te hace eso es más verdad. lenta, y y el final de la segunda también, pero en mitad de la segunda tienes el pico de la traición de estos dos personajes, entonces es un poco como un Yo creo que tiene arco bastante raro. buena cadencia, igualmente Sí, narrativa. o sea, vas viajando así, ¿eh? Aunque yo bueno, por de lo eso hay menos... mucho debate en la tercera temporada también, si tiene buena o no buena cadencia. Bueno, yo creo que el ritmo es un poco regulero, la verdad. A ver. O sea, me da la sensación, joder, me da la sensación de que se hace un poco pesado todo y de que se podría resumir muchas ¿En cosas. qué momento, por ejemplo, se hace pesado? ¿En qué momento? Pues creo que hay tramas de personajes que a mí no me interesan particularmente. Historia y Mir, por ejemplo. Por ejemplo, historia me saca totalmente de esa historia. A ver, a mí, completa. a mí me gustó esa Es un trama. personaje tengo que es un decir. poco... Pues yo creo que se puede resumir toda su historia de la realeza y todo esto. Pero bueno, son percepciones sí, personales de lo que no puedo conectar entender, con sí. personajes. O sea, yo no creo que haya ningún personaje que sobre. O sea, Claro. para mí son muy importantes y todos tienen que tener su lugar, ¿sabes? Me refiero a lo que pasa Tienen es una que... historia bonita, cruzada, esas dos. y Mir Sí, es que historia son tramas son que de- al no seguir una narrativa como más clásica, sí que igual te da, o sea, te da la sensación de que se caen más. Porque no es como lo que el cerebro conoce, vale, pues es de punto A a punto B, o bla, 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 o el viaje que hace X héroe, en este caso, bueno, héroe. Héroe. nadie. Héroe. Héroe, Bueno, héroe, un no héroe, me sale ahí un rollo. pero- un héroe. No sé, pero bueno, Un héroe. se sale de una estructura habitual. Entonces, yo creo que por eso también te da a veces la sensación de. Bueno, y que al "Uf, se final cae". también yo creo que los usan para Destensar. desestresar un poco de los protagonistas Sí, y es dar. que sí, no. Al final es una serie muy larga. Pero es eso, cuando tienes otros personajes secundarios que igual no conectas con ellos, pues. Entiendo se que cae, a se alguna hace gente las se le largas. puede hacer aburrida. Pero de la misma manera que cuando parece que van a morir personajes y no mueren ni para atrás. Y vuelven, Bueno, y no muchos sí- mueren, y muchos vuelven. sí que mueren, Muchos sí, pero no muchos son mueren. todos los importantes. Los chulis. se Realmente los mueren. más importantes tampoco Bueno. llegan hasta el final. Y los que quieres que se mueran, no Los se que quiero que mueren. se mueran no se mueren. Y sí, bueno, vamos con la tercera temporada. O sea, vamos a resumir las otras dos temporadas y después nos metemos al meollo de personajes y momentos favoritos. Venga, Venga, vamos. va. Vale. Vale, Vámonos. tercera temporada. Pues, a ver, como comentaba yo ahora, la tercera temporada empezó con una trama un poco más política, histórica, ¿no? Porque Aquí trataba- es donde se Sí. hace más complejo todo realmente. Sí, aquí está como la temporada más política, yo creo que de toda la serie. Sí. Sobre todo dentro del muro, porque aquí es donde empieza a hablar sobre el tema de la realeza, de por qué están todos encerrados allí, es eso. Sí, empiezas las a familias entender reales. La familia real, todo el tema de historia del titán fundador, bueno, todo El este golpe de rollo. estado que quiere hacer Erwin. Es También. como más densa porque te están contando mucho como folclore de lo que pasó dentro de los Muy, muros. con mucho contexto. Y entiendo que a mucha gente sí que hubo mucha crítica hacia esta parte de la temporada y es creo que así como la menos valorada porque entiendo que a la gente... O sea, yo lo que pienso es, primera temporada es humanos contra titanes, segunda es titanes contra titanes y la tercera es personas contra personas al principio porque es... Bueno, es que la todo- serie al final es personas contra personas. Sí, es que, Pero- y que realmente sí, está es que muy bien, sí. claro. Te van presentando como todos los escenarios posibles. Pero al y esto es principio de todo... fantástico. Claro, Sí. pero es eso, cuando te vendes una serie que va a ser como de personas contra monstruos que son colosales y no pueden contra ellos y tal, y de repente te meten tramas políticas, que es como que se va un poco de esa idea principal que tú también te has podido crear Sí. en la mente, ¿no? Al ver esa primera y segunda temporada. Entiendo perfectamente que la gente le pueda pesar eso. Sí, y a mí, aburrir. por ejemplo, es la parte que más me gusta, la Es la parte que política. menos Me gusta. parece interesantísima. Sin embargo, en A mí también. animación a mí es de las partes que más me gustan. Porque tiene algunas secuencias de Levi contra el escuadrón este de Ken y todo eso que... Aquí es una locura. Pero estás hablando de escenas de acción. Sí. A Claro, nivel vale. de animación De me parece de lo animación, mejor de- que se ha hecho. En la tercera es la pelea de Levi y Zeke. Y la... No, sí, Sí, en la y segunda el parte. titán bestia. Sí, Joder, es ay, que me esa, quedo. esa Esa es es la una segunda parte. escena. Sí, claro, ese es un momentazo. Esa Eso es la segunda una parte. escena Pero- de los mejores momentos ahí- de toda la serie. Ahí es un poco lo que yo digo, las escenas de acción están brutales y cuando es luchamos contra monstruos, genial. Pero cuando nos metemos en trama política... Pero en trama política de tal, también. Sí, pero ahí se vuelve como... Bueno, yo pero quiero ver a Levi pero reventando al claro, titán bestia. pero estamos entonces, estaríamos hablando de otra serie totalmente distinta que no es Claro, Attack pero, on pero Titans. porque eso era Ataque de los Titanes en las primeras dos temporadas. Claro, pero tú necesitas entender el contexto. A mí ¿O me no? parece... Bueno, Bueno, pues nada, pues jugamos a pegarnos y ya está. Es Pues que para de- eso te ves otra serie. Eso es lo que quería. Pero Bucky está muy bien, mírate, Bucky. No, me refiero a cuando... Bueno, ya es... Espero que pongas... No, Eso va a quedar de entradilla ya. yo entiendo que pueda ser una parte más densa para mucha gente, de verdad. Sí. Pero sí que tiene planos de animación muy buenos. No, la animación está brutal. en esa- Al toda principio esa parte, también, sí, sí. incluso antes de las peleas contra los titanes. Yo me refiero a que cuando ya descubrimos, en la tercera y cuarta temporada sobre todo, cómo se crean los titanes, cómo los usan, en los temas políticos y tal,
a mí particularmente me pierde todo el interés porque digo, vale, ya es otra cosa de política. Pues bueno, ya está. Es como se me hace un tema mucho más manido. Es que yo creo que es un poco como toda la trama anterior era para llegar a esto, ¿sabes? Claro. Al final la serie tiene todo el tema de los titanes y tal, pero en la serie lo que trata de explorar, el final son los conflictos humanos. Claro. Y los conflictos humanos al final están muy ligados a la política. Entonces yo creo que en verdad la política y entender cómo funciona el mundo dentro, yo creo que son temas muy importantes. Es densa la tercera temporada, a mí se me hizo principio, densa, sí. pero también yo creo que es muy importante. Muy interesante. Muy Bueno, eso interesante. lo que hablábamos justo al principio, ¿no? Que era, el titán es un medio. Pero claro, yo ¿sabes? creo que lo que quiere decir es que te esperas una cosa, llegas a otra. Pero desde el principio realmente yo creo que te empiezan a meter muy sutilmente lo que va siendo la política y la filosofía, porque ya al principio, cuando Eren levanta la piedra, dice lo de todos somos libres desde que Sí. nacemos. Ahí ya te empieza a meter una rayada filosófica que es como, vale, igual puede que esto ya vaya más. Lo que pasa es que en ese momento pues no te das cuenta, pero desde el principio realmente te vienen Bueno, poniendo carga Y filosófica. luego cuando y- te pones a rascar de verlo una y otra, pues Sí, eso una par de también- veces más, o de decir, venga, voy a buscar sobre esto. O sea, es que te meten spoilers desde el capítulo Desde el 1, principio, sí, sí, ¿sabes? está O pensado. y de súper retorcido, que a mí es que esas cosas me flipan, pero Sí, es muy... igual no es para todo el mundo, eso sí Claro. que es verdad. eso puede ser. Pero no nos importa. O igual no es tan bueno. Tenéis que verle, punto. Eso no se grabó. No, a ver, en la tercera temporada también es muy importante que te introducen lo de Ymir. Y Mir, la historia de los Esa titanes. La historia, de por fundadora, vaya. favor. Tal Sí. cual. Esa historia. Y mi poco niña. hablamos de que en los endings, en verdad, también en los Sí. endings se cuenta toda la historia, en verdad. Están todos los spoilers y el final de la historia. Sí, sí, Creo que era el segundo, me parece. No me acuerdo ahora Hay exactamente. uno que es así como, parece hecho, no sé si en cutout, que Sí. es como bastante creepy, o sea, como Sí, muy... que empiezan con la canción ahí y, Sí. y aparece la imagen. Ay, Y aparece literalmente el retumor, que hablaremos de él, pero aparece ya en el segundo ending. Es una movida de eso. Sí, bueno, pero al final lo que te va dejando como spoilers realmente son cosas que tienen que ver con la epicidad. Este ya te está diciendo que es Reiner hablando con una estaba, ¿no? Y le dice Ah, sí. que ve una lata y él lee lo que pone Sí, y no sé justo. qué y dices, uy, este pavo, ¿por qué Claro. sabe esto? Te das cuenta después. Bueno, pero tiene que ver con cosas épicas de decir, vale, es un titán o el retumbar, no te van metiendo cosas a nivel político Claro, que ya. son más manías No, de... son más simbologías o de Claro. cosas que van a pasar o de escenas que se van a dar Pero cosas o que de, molan. o de simbología relacionada con los personajes que hay. Pues tipo como ¿cómo se llama? La mantis que sale al lado de una imagen de mi casa en el ending uno, creo que es. en un Sí, ending, sí. en un ending o un opening, no me acuerdo. No me acuerdo, pero y sí es me como ya te va anunciando qué ¿Qué va a tipo de pasar con mi personajes y casa? qué simbología está la de lo que va a pasar. Claro, pero luego eso es sentarte tú y analizártelo, mi niña. O sea, Pero bueno, vamos con dos calma. momentos importantes de la tercera temporada. Uno Vamos. es Ymir, la fundadora. Sí, Que la alguien, historia que alguien de- explique la historia. Pues se supone que Ymir era... Una señora enamorada. Sí, una señora enamorada Pero del era una rey niña. Fritz. Era una niña, Sí, pero ya sabemos cómo van las cosas en la realeza a veces. Ya sabemos cómo van Además las que era cosas. esclava, y Era esclava. Era esclava. Y un día como que se escapa y como que se supone que hace una especie de pacto para obtener un poder primigenio. No se sabe con quién hace el pacto, pero bueno, se representa de cierta forma. Y nada, pues a partir de ahí obtiene sus poderes y después los divide en 9 titanes. Y cuando ella se muere, pues hay una escena muy macabra en la que el Ya te iba a rey decir, se les muere. hace comer Se mueren. a sus hijas. Sí. O sea, sus 3 hijas que son los 3 nombres Para de, seguir transmitiendo el de poder los del muros. titán. Sí. Y ahí, Y- ¿qué se justifica? ¿Que Ymir no va en contra de ese rey simplemente porque está enamorada? Sí. O sea, toda la historia te quiere decir que ella no es capaz de romper el ciclo porque realmente ella sí que tiene sentimientos. Claro, es como que está enganchada y no es capaz de soltar eso. De Bueno. hecho, por eso luego se relaciona con quien se relaciona. Claro, y también es una justificación un poco para lo que hará Eren después, ¿no? Simplemente Sí, el mi amor. casa, más bien. Más bien mi Sí, casa. mi casa. Mi casa es Mi la que casa- rompe el ciclo. Claro. Claro. Bueno, pero Eren lo que hace no es movido también un poco por el Sí. amor hacia mi casa. Pero Hombre, eso es que son sí, dos tramas claro. diferentes. O sea, la liberación Hay de muchas Ymir- tramas aquí para Claro, tratar en pues, tan poco porque tiempo. es poliédrico, cariño. Es una porque serie esto es muy así. larga, muy Pero- complicada. O sea, yo sí que tengo que decir, mira, que no me gusta mucho. ¡Dios! No Por fin, pensé algo nunca de que negativo. te debería No, decir ¿cómo- eso. O sea, ¿cómo se representa este bicho con el que Ymir Ah, que interactúa? parece...
O sea, Un sé que es 100 muy pies. El 100 difícil. pies, eso, ya, sí. Bueno, sé que yo- es difícil, el pero a mí gusiluz. eso- Es un Yo gusiluz. supongo que simplemente es buscar una Sí, justificación no sé, o sea, sencilla y creo que es tampoco- algo que no me acabó de gustar mucho, esa elección de la representación, pero bueno, que Porque no a me veces yo molesta creo- Se tampoco. parece un poco como a una columna vertebral. Yo, Sí. yo Sí. entendí que Yo iba entendí por un ahí, poco eso, la sobre todo con la representación. referencia. Eren después la última Sí, transformación. de que todo eso. y el titán de Ymir también, o sea, También tiene del ahí, fundador, sí. que es como El fundador, unas sí. costillas, como una cosa similar a una vértebra, porque también es un líquido que es como si fuera el Sí, líquido... sí. Bueno, el líquido ese. espinal, sí. Bueno, el de la médula, ¿sabes? Como... Que si no le A hubiesen mí me dado iba todo forma, por igual ahí. también hubiese sido interesante no verlo y ya está. Sí. Entra en ese árbol, lo que sea. Eso es y- lo que digo, que a mí tampoco Puede estar. como que es lo que menos Y me después hay otro momentazo en esta temporada Hay que varios. es la lucha del. Bueno, pero yo creo que la lucha cuando van a por el titán bestia. gusta. Buah. La decisión de Erwin de mandar a toda la tropa Ay, Dios mío. sacrificándolos. O sea, las lágrimas. Las lágrimas viendo esa escena y dicen, putos... A mí me cambió la vida. El discurso Acojonados. de Irving. El discurso discurso de de Irving. Irving. Es Todas una las locura. mañanas poniéndotelo. ¿Te lo Venga. sabes? O sea, No, no. Guau, ¿te imaginas? Es el discurso de... No, yo no me lo sé. Vais a morir, pringaos. No, Pero pero Bien. lo podemos en plan, poner nosotros. Morimos por los que vendrán Sí. después, básicamente. No, Era pero la- dilo épico. No puedo. Es que yo no puedo ser Erwin. Nadie puede. Nadie puede ¿Qué ser os ese parece la personaje. decisión de Erwin de mandar a todas sus tropas? Lo único que se podía hacer en ese Es, momento. es que o haces eso o ¿qué haces? Quiero decir, nadie que no Nada. fuera Erwin podía haberlo hecho. Porque Tal si vas a cual. hacer eso, tienes que motivar a la gente. Vale, Claro, y- o sea, hizo un ejercicio de convencimiento a unas tropas que están cagadas encima. y si fueseis parte O de sea, esa tropa, porque una cosa que mola es que el tío sincero les dice... Vais a morir, Vais a morir, punto. vais a Eso que morir. yo también. O sea, Y él todos también. vamos a Claro, esto. ese es el ¿Y tema. iríais? ¿Y tú no irías? Hombre, Es que vas a morir igual, Yo sinceramente. tiraría por un lateral ahí. y yo vamos, creo que mientras todo- prefiero una pedrada a la cabeza que me coma un titán así, a que me deje Yo también. colgando, Ya, la bueno, verdad. que aparte Una mo- piedra es una piedra, pum, pam, Mola y se mucho acabó. el titán bestia como juega la petanca, cómo lo justifican con el Guau, béisbol. Además te Está lo, muy chulo eso. te lo manda de un fostiazo que no te enteras. Y después mola tío, mucho o esa sea. escena, como aparece para mí el mejor personaje de todos, que es Levi. Levi. Ay, Y El cómo favorito va de las- por el de las titán. guerras. ahí. me dirá 1,50 m, pero no nos importa. Será el favorito, pero después hace Están una cosa enamorados muy de todo el mundo, idiota en es la, que en es la el última mejor. temporada. Bueno, Bueno. Y ahí llega un momento que a mí me parece muy... que es cuando... Bueno, Armin lucha contra... se enfrenta al titán colosal. se enfrentan entre todos. Sí. que- Armin. Bueno, se enfrentan todos, pero Se Armin es quema. el que lleva el momento Sí, más sí. cumbre, que es... ¿Cómo vivisteis ese momento de Armin que muere? Pues Pero me no. dio pena. la Con verdad. dolor. Claro. No me lo podía creer, era en plan, ojo, pero no. Yo Es estaba segura de que iba a esa morir. la escena verdad. es un... O sea, esa secuencia toda es espectacular. O sea, a mí me dio pena, pero fue como... No se va a quedar aquí. Ah, pues yo Pues pensaba... yo pensaba que se moría. Todo el rato se decía, Yo y dije, yo estaba hasta ahí, aquí. ole, 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 esto, maravilla. Y de repente, que estoy vivo. Es Y costoso. yo, no. El costras ahí. Y le van a dar el poder del titán. Y yo, Cuando, bueno. cuando yo de repente tenemos la jeringa y él, estoy vivo. Claro, es que fue así totalmente. Muy casual todo. Pero mola la decisión. Eso pero mola mucho. mola mucho cuando llegan con Y tal. la discusión en el tejado es maravillosa. O sea, es... Claro, un- pero es eso una no mola. escenaza, O sea, yo lo que digo es que me mola mucho como, vale, es casual, ya está con la jeringa para darle el poder del titán. Y yo, mola, vale, me lo justificas ahí, vale. Pero que llegue el otro, con el tipo sin brazos y piernas, no me acuerdo bien cómo estaba, a la casa, justo de repente, en ese momento, cuando viene de atrás del muro. Pues yo Dije- lo llevé con dolor, ¿eh? Porque dije, Dios, no. Pero no puede ser cómo ha llegado, si estaba lejísimos. Pero es que no le busques explicación, me refiero. Van volando con unos sistemas imposibles, Pero ya no ¿sabes? tenía. Me refiero, hay titanes, Pero da no tenía, igual. ese tío fue corriendo. Pues Levi En puede. caballo. Y, fue o y qué? los vio Irían en del caballo, tejado, claro. dijo, están ahí. Y se Ya. subió Pero es- saltando. pero es Levi. Parkour. No fue Levi que lo llevó. Fue Flock. Fue el otro. Buah, no sabes nada. Fue Flock. Flock. Ah, no me acordaba. Menos nombres. El Fue Flecos. Flock. El Flecos. Literalmente. Vale, y llega ese Qué momento hijo de puta. que es la casualidad, totalmente. Vamos a poner a Ignatius aquí diciendo la casualidad. Y llega esa decisión. ¿Y qué os parece la decisión? ¿A quién se hubiese salvado realmente? ¿Erwin o...? A mí me parece bien Contestad continuar. primero Yo, vosotros. o sea, mi corazoncito decía, no que muera el otro. O sea, que muera Armin. Armin. Sí. Ay, Dios mío, ¿por qué? Sí, no sé, porque me O sea, irías a parecía por el- como Mola un la montón. madurez, esta cosa de necesitamos cabeza pensante. Pero luego fue como, mira, no, tú ya viviste. O sea, le toca aquí al joven y claro, es muy listo además. Y era como, quizás era como quien le retiene las cuerdas a Eren, ¿sabes? Entonces era como... Bueno, que Armin resolvió muchas cosas antes. Armin Sí, resolvió. también, también. sí. Hizo mérito, pero Se podrían fusionar. Es que es un poco como... ya puestos por la magia del No, guión, o sea, se fusionen. a Total. mí me dio mucha pena. Yo sí que inicialmente estaba con que dejaran morir a Armin y luego dije, bueno, no, está bien, Claro. que continúe la juventud.
Luego también pensaba, es que 13 añitos, pobre, que le quedan. Anda. Sí. Me daba como pena, ¿sabes? Ya, esa es otra. ¿Y vosotras qué? A ver, yo creo que sí que estaba con que tenían que salvar a Armin, porque Armin era un personaje que siempre me había gustado desde el inicio de la serie. Entonces sí que quería que lo salvara y luego también, luego de que Levi tuviera toda la reflexión y tal, en verdad creo que hizo bien, no s- a lo mejor por la misión, rollo, porque a lo mejor sí que Erwin sí que tenía más experiencia, tenía más conocimientos de batallas y tal, pero como dijo Levi, al final lo salvó, ¿sabes? Porque Irwin llevaba mucha carga encima, muchas muertes encima y yo creo que al final fue Descansar. más dejarlo descansar y que... Pero no llegó a saber la verdad. Es que a mí se me Ya, rompió eso el también es corazón. verdad, Pero eso es bonito eso también. también. Sí, pero... Que eso es chulo, quiero decir, porque No se puede tener todo en esta vida. claro, A ver, Ya, que no se cargan a Armin, si no se lo cargaron con tal colosal, no se lo iban a cargar después. ya. ya. Pero es bonito que le den ese toque dramático a Erwin de decir, bueno, pues no has conseguido lo que querías. Sí, realmente es lo que lo Pero ya completa lo harán como por ti. personaje. Sí, yo creo. claro. O sea, a mí el personaje de Erwin es de mis favoritos, pero yo creo que también porque acabó donde tenía que acabar. Acabó perfecto, Sí, tenía que no se acabar. alargó. Exacto. No se Y aún por alargó. encima es como si dejara un legado a Es que Armin, todo- y ¿sabes? todo- Es como, te Viven paso y eres como lo siguiente, mi Sí. generación siguiente. Y el ¿sabes? paralelismo Mi hijo. de lo que es ser un tipo de líder como más maquiavélico, en plan del fin justifica los medios, lo que haces, el sacrificio, y más como compasivo que es Armin, no compasivo pero intelectual al mismo Sí, tiempo. es como un líder estoico y un líder Sí, más dos tipos de líderes me gusta sensible. mucho que se hiciera como ese relevo de uno Sí, no, hacia yo el creo otro. que eso fue una lección perfecta. Sí. Hay otros personajes que igual tenían que haber acabado antes. Lo veremos ahora en la cuarta temporada. Ala, ala. En la cuarta En la que temporada todos mueren, ya es donde vamos a saco, que es, ya vemos el otro mundo. En el otro Sí. mundo ya Ah. descubrimos Es como, todo. ostras. Ya de primeras, porque en la tercera al final te habían introducido un poco de la historia del padre y tal, y que llegan al sótano. Ah, bueno, el padre del sótano, es verdad. Ostras, Es que verdad. llegan al sótano, es verdad. Y ven el mar. Sí. Y mucha gente aquí hace con el portátil suficiente. Han visto el mar, no quiero seguir viendo. Porque, Es que accionó en una buena decisión, en verdad, claro, a claro, voy a veces. proteger mi salud mental. Han llegado al mar y no voy a ver la cuarta temporada. No, cariño. Porque es... Hay que seguir. Ya. Uy. Pero porque es como... Bueno, era un final, se supone. En plan- Ah, eso era un final. Hasta que Eren dice, ahí están los enemigos, y dices tú, aquí va a pasar algo más, aquí se va a liar, va a ir esto a Y peor. nadie fue a cogerlo y decirle, Eren, a dormir. Ya está, cariño. Ya fuiste muy protagonista. Pero claro, eso, la historia del padre se veía en la tercera temporada, ya Hay un atisbábamos. capítulo Sí. que ya Pero te en la cuarta enseñan. temporada es donde sabemos todo. En la cuarta temporada empiezan a saco con Marley ya. Sí, de hecho yo pensé que me había equivocado hecho- de serie. Yo también. Cuando puse el primer capítulo de la cuarta temporada dije yo, pero esto es Ataque a los Titanes, no me estoy equivocando de serie, porque Sí. no sale Yo ningún también. personaje, empiezan con Gaby, la batalla dentro de Marley de los Titanes, Sí, sí, y sí. yo en plan, pero me he equivocado. Y claro, y de repente ves a Reiner y a Zeke como vean un poco más mayores y dices, vale, no, esto sigue siendo Ataque a los Titanes, pero al Sí, principio... Porque aparte hace como saltos temporales ahí, te Sí. hace un poco la cabeza. Bueno, claro, se supone que van para atrás para ir con la historia paralela a nivel. Para ir compararlas, sí, sí. Claro, de que Para tú llegar la hasta el otra ya la punto de- sabes exacto. y tenemos Y que cómo- llegar al mismo punto, Y es claro. interesante ver cómo los otros llegan a cruzar el mar para atacar Exacto. todo esto. Y aún así tardas en Eren, darte cuenta. Pero bueno, aquí descubrimos realmente que es cómo nacen los titanes en la isla, en Paradise. Ah, Como Dios, son qué dolor. gente Sí, cómo que los transforman, como los tiran de un muro. ¿Qué os parece todo eso de que realmente al final los titanes son creados por toda esta gente y simplemente era para atrapar a Paradise ahí, para no dejarles salir? Hombre, hacen muchas alegorías a cosas que pasan en Sí, el mundo, actualmente. ¿no? Pero sí, sí. O Es muy sea, cruel. O sea. Sí, son escenas terriblemente crueles en las que se tira a los personajes ahí como a ese foso. Y me gustan, obviamente es horrible, pero quiero decir que como representación me gusta que haya gente de Eldia dentro de Marley a los que los tienen con el brazalete este de tienes este poder, pero para los otros eres un arma. Si eres mierda. Sí, Sí. básicamente. Es que es heavy. Y ahí como que ya ese cambio de perspectiva lo recibes, pues eso, en plan, esto es lo que han pasado, pues Reiner y Berthold, toda esta gente que pensábamos que eran unos hijos de la puta, pues de repente vemos que... Son seres usados, básicamente. Sí. Y que están metidos en esta dinámica, yo creo que por supervivencia. Bueno, está- Y ya llega un momento que es como. Y están adoctrinados Sí, al exacto, final. están tampoco súper es- Tal cual, adoctrinados, tal cual. siendo Sí, sí. o sea, considerados escoria. Claro, eso es muy ¿sabes? Y interesante. Gaby, personaje muy odiado, voy a hacer yo aquí una defensa,
¿Vas a hacer una defensa de Gaby? muy grande. Gaby, que era la niña. la Gaby es puedes la hacer. niña La que niña. tuvo un hate. Bueno, pero es que, Que la pobre No es me que digas está mal. Que es simplemente una niña adoctrinada que es literalmente Es una niña de la con- guerra. es la contraparte Sí. de Eren en el otro lado. Es una niña Tal de la cual. A guerra ver, y lo de ella... que se suban al dirigible es un poco, bueno, he buscado ahí guionazo, pero sí, yo creo que la niña está muy bien. O sea, el reflejo de los niños creo Y que tuvo es chulo eso. redención. Gaby, Tuvo su sí, Gaby se odia porque Hizo se lo que carga hizo. a Peña que queremos mucho, ¿sabes? Y que realmente vemos en ella una ira y una rabia y un adoctrinamiento tan bestia que hasta es incómodo, por Pero eso es- la odias, pero... Es la misma ira que tenía Eren hacia los titanes. Sí, desde el sí, otro lo que lado. pasa es que como te presentan el universo de Marley, siendo o colocándolos tú ya en una cosa de opresor, ¿sabes? Ya es como mal, ¿sabes? Así, contar qué es lo que pretende Marlin, qué es lo que vende de Paradise. En el sentido, ¿con qué adoctrina a sus ciudadanos? Que en son Par- demonios. Que ellos. son Claro, demonios. Son hijos del demonio. Claro. Bueno, un poco... Es que esas cosas pasan en realidad. No, no, Que eso, o sea, sí, que eso, o sea, Xenofobia. quieren cargarse a ese pueblo, los tienen ahí hacinados y se los quieren cargar enteros. Y que dejen de sientan existir, vergüenza. Y que sientan vergüenza por ser, pues, de donde son. De eso. Este es. Y en esta Entonces, temporada también vemos cómo la evolución de Eren como personaje, vamos descubriendo también cómo esa relación, ¿no? De presente, pasado, futuro que hay entre los titanes que han sido portadores de su mismo titán, y descubrimos la historia del padre. Sí. ¿Qué es? ¿Quién la cuenta? Madre mía, fans del Ataque a los Titanes, yo pensé que ibas a estar hablando ahí todo el ellos que yo rato. no A puedo ver. hablar. O sea, la historia del padre es que básicamente... dame un segundo porque me estoy ubicando. Es que el padre también pertenecía como a una secta dentro de... Los restauradores de Eldia. Claro, los restauradores de Eldia, los dos padres. Sí, cuidado. Y que dentro de la propia isla, bueno, de Paradise, digo, de Marley, habían sido capturados y habían tratado de eso, de restaurar todo el esplendor de Eldia. Porque los delató Sick. Sí, los dos Porque es lados que sí. el padre de Eren es el padre del año, vamos, no tuvo contento a ninguno de sus El hijos. padre, sí, o sea, los delató su propio hijo. Creando Y lo traumas. lo tenían también al chaval. Bueno, no, pero es curioso ese momento de que ves que el padre está luchando contra el gobierno opresor Sí. y de repente su propio hijo es quien le delata. Y es Sí, que, ya. por culpa de eso, hace que los tiren a convertirse en titanes. En Titanes. Sí, sí. Y ahí es cuando aparece pues, el personaje del búho, que es el que Sí. le cede el poder, que todo esto en realidad había sido orquestado por Eren. Y bueno, y vemos también, Es una locura. y vemos más adelante que sí, que este Psicópata. personaje, este niño, crece. Y ese niño va a ser un portador de titán, Sí. que es el titán bestia. Sí. Y descubrimos que Titán Bestia y Eren son hermanos. Sí. Y ahí empieza una relación entre ellos que es muy interesante. Sí, o sea, parece que, bueno, esto en la cuarta temporada sí que explica que tiene un plan para terminar con toda esta cadena de odio, que su plan es básicamente la extinción de la propia especie. Y Eren en un principio que está infiltrado, parece que está siguiendo ese plan. Y de hecho hay una escena muy simbólica que a mí me gusta mucho, que están hablando y le tira como la pelota de béisbol con la que siempre está, y Eren no la coge, y está literalmente al lado de él. Y le dice, ay, perdón, que se me pasó. Y es como, ya. Es todo muy simbólico de, mira, estoy escuchando tu plan y estoy aquí contigo, pero yo tu plan me lo voy a pasar por los mismísimos en cuanto pueda. Y sí que tienen una relación bueno, tienen dos tipos de planes. Y ahí en básicamente. esa escena también hay un grandísimo spoiler oculto, que es que están enfrentados y las sombras no tienen cabeza, ninguna de las Ah, dos. Ah, Y porque los van a dos, es acabar verdad, así. porque van a Ya, acabar. ya. Es Y verdad. eso es precioso. A mí es que eso es lo que más me gusta de toda la serie. O sea, que igualmente las tienes que buscar, estas Los referencias. misterios que te dejan sí, ahí. Y, Claro, que una vez la y ves- hay gente que lo ve que flipas. O sea, yo muchas las he visto así y otras las he visto de ver vídeos de gente diciendo, no te has dado cuenta de que no sé qué. Sí. Y es de decir, wow, es que todo el rato muchísima información. Maravilla. Sabéis, Ataque a los Titanes es muy complejo de tratar muy esto complejo. en un solo capítulo porque son muchas cosas de las que hablar. Claro. Pero antes de seguir hablando, vamos a darle paso a Ani Uribe, que nos va a presentar su proyecto Parte de mí. Hola, mi nombre es Ani y soy animadora 2D. También soy codirectora de Balada de Peces y Pájaros. Este es mi primer cortometraje y realizarlo fue una experiencia súper bonita que me permitió dar mis primeros pasos en el mundo de la animación. Ahora mismo está en ruta de festivales, así que si hoy se pueden dar la oportunidad de verlo, estaría genial. Hoy quiero hablar un poco de mi nuevo proyecto de cortometraje, el cual inicié hace unos meses apenas y se titula Parte de mí.
Esta es la historia de Bluni, una joven colombiana que decide dejar su país en búsqueda de darle un giro a su vida. Si bien el cambio no es fácil, con el paso del tiempo logra adaptarse. Pero una noticia muy dura, la muerte de su perro, la hace desbordarse de emociones. Entre sueños y memorias termina escribiendo una carta de amor para despedirse de él. Este proyecto nace de mi propia experiencia migrando. Habla de la distancia, la incertidumbre, la soledad, pero también de las amistades y la familia que se construye lejos de casa. Y aunque para mí todo empezó con la pérdida de mi perro, el sentimiento de dejar a nuestras mascotas atrás es algo que comparto con muchos de mis amigos migrantes. Así que nada, me emociona mucho seguir construyendo este proyecto y espero que pronto puedan ver algunas cositas en las que estoy trabajando. De verdad, muchísimas gracias a Tribu Dibu por darme este espacio para compartir un poquito de lo que hago. Bye. Gracias, Ani. Lo hago un proyectazo, ¿eh? Un pintor. Sí, sí. Pues vamos a continuar con una historia un poco más chunga, que es la historia de Eren. Eren, El arco. Eren que arco. tiene un arco increíble de conversión, ¿no? De posible héroe. Es un viaje de héroe realmente. Es un viaje de Es un villano. viaje Es un viaje de... Empieza como un viaje de héroe, Claro. pero Sí. se acaba convirtiendo en un villano. En la cajete, transformación con la de un o el nacimiento de un villano. Un sí. nacimiento muy loco. ¿Cómo recibisteis Bueno, este yo qué cambio en sé, la cuarta es que- temporada al verlo de repente presentándose de esa forma tan sombría? A mí es que a mí yo hay una parte que sigo apoyándolo. Entonces es como que todo el rato me parecía fascinante ver la transformación porque es como... A mí me encantan este tipo de personajes porque tienen todos los colores del universo. Pero, pero- ¿qué impresión os Pero generó antes al verlo de repente así? Contar lo que hace. Para ver que... Por si alguien se ha quedado a ver Ataque a los Titanes sin haberla visto. Lo que hace cuando. Que entienda lo que hace Eren. ¿Cuál es su, Sí. a ver, su decisión El final? capullo hace todo el rato. Es una red flag con patas. Es que es muy complicado porque, claro, o sea, al principio Eren tiene un odio tremendo hacia todos los titanes y su motivación principal es eso, acabar con todos los titanes. Luego, claro, descubre que él mismo es un titán. También ahí ya es como un cambio, sigue queriendo destruir a todos los titanes, pero a su vez él mismo es un titán. Y luego ya cuando se descubre que en verdad todos ellos están atrapados ahí, que Marley los ha obligado... Todo lo que ha hecho. Claro, todo lo que les ha pasado, pues ahí, claro, yo creo que Eren tiene un resentimiento hacia algo, ¿sabes? Por la muerte de su madre y por todo. Sí, pero luego te das cuenta de que todo eso... O sea, lo siento, voy a avanzar mucho, pero luego te das cuenta de que él... Todo eso ya lo sabe todo el tiempo. lo provocó él también. Entonces ahí Sí. es donde dices, Dios mío, un psicópata. O sea, hay como... Se mueve con un amor muy profundo hacia sus amigos y hacia mi casa y tal. Y esto es... Me encanta que me señale yo a mí misma. ¿Quién soy? Pero realmente... Y a mí esto es lo que hace que yo diga, ay, Eren, qué riquiño eres, ¿sabes? O sea, hay algo de que estoy Qué contigo. riquillo el niño matando a los... Estoy contigo con tu genocidio, ¿sabes? Pero sí que es cierto que luego dices... No, porque entiendes que él ha atravesado todas las posibilidades para salvar a sus amigos. yo Pero creo luego que- es como, Dios, estás como una puta cabra. Pero yo creo que Eren chaval. representa un poco esto de el ojo por ojo, que se hacen muchas naciones entre ellas, pero ya Bueno. a nivel... Ya, pero ¿cuántas naciones harían eso si tuvieran a nivel ese nivel de extremo. poder? Sí, bueno, pero comparado con el él resto. decide provocar el retumbar, un montón de titanes colosales, para destruir Dios, que qué el burrada, 80% tío, de la 80% población. Sí, yo creo que Es el 80% niños de la morir. población. De locos, sí, Sí. de ¿Eso loquísimos. justificado con qué? Porque él Con fue salvar quien... a sus amigos, se supone. Salvar a sus amigos, bueno... El de poder que- del amor y la amistad. Sí, El poder del amor y de la amistad llevado Cuando al la última extremo. temporada o sea. pasa de sus amigos olímpicamente. a ver, Mi casa la tiene ahí, vamos, para nada. Pero porque él quiere que la suelte, ¿sabes? Que es, o sea, me refiero, lo hace, es que no tiene una gestión emocional de una meba. O sea, me refiero, es que es una red flag en realidad. Chicos, no, Sí, es un, fuera. es un poco A ver, rostral. yo tengo que decir que cuando Eren y Zeke están en la coordenada y es Eren el que confiesa que no va a seguir el plan de Zeke, yo me alegré porque a mí el plan de Zeke me parece la mayor mierda. Porque es como, ¿cómo vas a dejar que tu propia raza... O sea, no sé. Pero ahí se podría acabar el problema. Tú dices, O sea, el plan si de de Zeke era repente... de repente esterilizar a toda la raza y que Sí. poco a poco se fueran como una forma de rendirse pacífica. No, es mucho mejor aplastar a todo Dios. No, pero me parece, Ya que muere. me parece que- como que hay algo muy humillante en decir, ay, pues no pasa nada, que ya nos morimos, ya poquito. Bueno, pero humillante ¿sabes? también es aplastar niños, que no tiene nada que ver que... Bueno, Pero es una muy cosa- grave. No, No, es pero- que sea humillante, es muy Todos. grave. Pero ¿sabes? o sea, obviamente es horrible, pero tiene como esa parte de, no, pues
yo no me voy a morir, os vais a morir vosotros, ¿sabes? Claro, ahí es donde tú Que, dejas o sea, como de empatizar con él, Que ¿sabes? es horrible, pero a mí el plan de Sig me parece como muy sumiso, muy de... Ay, no, A ver, yo creo que cualquiera de los dos planes son horribles. Es en horrible, general, sí, o es sea, horrible. En no, realidad- no es que ninguno de los dos planes En realidad, sean buenos. igual no atacarse ¿sabes? entre naciones Claro. estaría mejor, Yo- ¿sabes? claro. Y aceptarse tal y como son. Y si hay titanes, hay titanes. Y si no hay titanes, no hay titanes. Cuando... Claro, No, di. El tema es que, claro, Que no habría se trató de entablar conversación con Marley, que era también uno de los episodios de antes y Sí. tal, que habían tratado de entablar una conversación, de llegar a paz, y claro, cuando Marley no quiso llegar a ningún acuerdo, sino que seguía queriendo acabar con Paradise, pues ahí fue cuando Eren tomó esa decisión que es tan horrible, ¿sabes? Porque no tenía apoyo de nadie, entonces... era un poco como o acabamos con todo el mundo porque todo el mundo quiere acabar con nosotros o nosotros desaparecemos. Que la Claro. decisión que tomó es correcta, yo no digo que sea correcta, en mi opinión Como no si lo fuera es. un reset, ¿no? Claro. Los humanos dan asco, nos cargamos y empezamos de Claro. cero. Es un poco Thanos en Marvel. Sí, es un poquito Matamos Thanos, a la en mitad y Sí, que pero sea como lo un que poco, sea. incluso más, como Solo más que- dirigido. ¿Vale? Más Pues en más plan, y loco. nosotros... Thanos al menos explotas en polvito. Los otros entre terribles sufrimientos. eso, Que está un loco. poco mal hecho. Son unas Sí. escenas También te muy digo- violentas, son es muy que- violentas muy y guay. muy chulas. Y no- También te digo, es que no habría historia. Me refiero, es como lo ideal sería que ningún país, o sea, ninguno de los dos lugares se pelasen. Ya, hija, pues entonces Ya, no pero tendríamos claro, ya. ataque a los titanes. Pero eso pasa en la vida tendríamos real, sí, también sería la ideal que vida. no hubiera guerras. Claro. Y antes de ir al Claro. final, una cosa a mí que me vino ahora, que no me gustó nada en la serie, fue el momento en el que... ¿Cómo se llamaba la niña? Gaby. Gaby es la que le revienta la cabeza a Eren. Sí. Le revienta la Sí. cabeza y yo me quedé en plan, ¡guau, increíble! Perfecto, no va a ser el plan. Y la cabeza... Y yo, venga, Y no la puede coge, ser. sí. Y Ya, sigue el fue- plan. fue Digo, muy ¿pero loco. ¿en serio tiene que pasar estas cosas? Claro. No puede ser. No, sí Claro puede que ser. tiene que Eso es lo pasar. más Que guay. hasta con la cabeza vive. Eso es lo más guay. No es guay. Porque estaba ahí medio conectado. Pero, pero poco fue se un habla poco- que a Reiner también le hacen ese guionazo de no, porque ha pasado toda su conciencia a su cabeza y entonces... Ah, sí, No, mucho. a la sí. médula, a la médula, eso. a la médula. Pero eso sí que es un poco guionado. Hay momentos sí que son Reiner un poco- tendrías que estar muerto ya hace mucho tiempo. O personajes como Levi cuando va con Zeke, que lo tiene ahí atrapado y va con las bombas y es en plan, Levi, en cualquier momento va a explotar todo eso y te vas a quedar en nada. Levi está hasta Y no le pega nada a hacer eso y lo hace, bueno, pues hay veces Pobre que pasan Levi. cosas un poco tal. Acaba masacrado, mi Buah, pero niño, Levi está pobre. genial. Uy, qué lloreras en esa escena. Está muy guay el momento en el que transforma al resto del ejército en titanes. A su equipo. Ay, a todo es el que equipo. los Y Levi escuadrones de tiene que ir a Levi... por él, eso mola un montón. Sí. Es que Levi es el Ay, mejor, es el niño. personaje Lo más pasó muy coherente mal de en toda todos. su vida, Levi. Cuando es el plano en el que se le ve cayendo hacia los titanes que ahora son su escuadrón, Sí. ¿Y no listo para pensaste matarlos. que alguna vez Levi... Es que ¿No pensaste que alguna vez Levi tenía que haber sido un titán? ¿Y mi casa? ¿Nos daba toda la sensación viendo la serie? En plan, en algún no, momento son estos como dos... otra movida No, más guay no. que eso, la verdad. Sí, No. o sea, En pero plan, mola ¿tenía mucho en qué que no lo sentido? necesiten. Que habrían... O sea, de pensarlo durante tal y como va la serie, en algún momento Mikasa y Levi, que son los más badas, van a ser Pero es titanes. que ya lo representan como otra cosa, ¿sabes? Distinta. Ya son Entonces, Ackerman, que- Claro, ya son Es que Ackerman, tienen una ya movida, dentro de la tienen propia unos serie es que no superpoderes. pueden transformarse. Ah, no pueden Claro. transformar. Bueno, se pueden inventar un guionazo que tampoco es... No, yo para mí es un acierto. Ah, son yo no me personajes acordaba tan de que no chulos se podían transformar. Sí, porque... Yo pensaba que solo tenían como los superpoderes de ser unos cracks. Tampoco Y de- estar los como al Ackerman servicio tienen de... Son ¿sabes? muy superpoderes cracks, son los sí. mejores. ya Claro. está. Y vale, después del retumbar, ¿qué os parece ese final que está en la tumba, ¿no? Con el árbol y vemos otra vez el ciclo de Todo la vida pasar. pasar? ¿Nos da la sensación de que La ese lágrima. plan, vale, Muy guay. es otra vez lo mismo? La lágrima. Es que creo que es todo un el poco Ha el servido de punto. nada. Ya, pero era necesario. Yo creo que sí, porque al final toda la historia, hemos llegado a este punto para tratar de decir que el problema nunca fueron los titanes. El verdadero problema fue la humanidad. Y claro, o sea, el pasar de los tiempos te das cuenta de que vuelve a haber otras guerras, vuelve a haber otros conflictos y ya no hay titanes de por medio. Entonces yo creo que ese plano sí que es Sí, sí, importante sí que está en guay. ese sentido, para transmitir la idea general de la serie. De que, Yo creo de que que es es una nihilista, cosa en cíclica plan, porque sí. si no miras la historia, o sea, el pasado de la historia, estás condenado a repetirla. Y Tal cual. Sí, creo que quiere decir eso. En plan, da igual todo lo que haya pasado, en plan, siempre va a volver a pasar algo. Y lo si del no niño... se pone un remedio, no, claro, evidentemente. Si no miras lo que ha pasado y si vas a repetir Claro. otro rato. Y no- Repetir y- patrones, al ser humano le gusta ¿No esta lo veis movida. como un final un poco abierto en el que... Se podría... Hombre, aparece Si el niño queréis. incluso Sí, pero- entrando de nuevo en el árbol. Pero yo creo que ya es suficiente. O sea, Ah, quiero decir, no hablaban. Yo a esto lo he leído en algún lugar. No me preguntéis en dónde, pero yo lo he leído, lo he visto, que hablaban de una continuación. No, pero Isayama confirmó, dijo, Yo creo que no, estoy ¿eh? de Bueno, Attack on Isayama Titan. está bien. No, yo creo Porque que si no, bueno, se, no se va a pasa volver a nada. repetir. Creo que No quiere pasa hacer otros nada, proyectos. Isayama. Creo que Está quiere todo hacer bien. otros Con las proyectos. películas de imagen real nos llega. Que de hecho, este final tan polémico que hubo,
Ah, ¿No viste? Es que hay hubo películas de live imagen action, real, sí. live actions. Sí, Live japoneses. Son action. horribles. Sí, ya sé, vi Tela, uno, tela. vi un tráiler y dije, uff. No, pero a ver, de hecho el final, o sea, tuvo muchísima polémica porque, a ver, yo no sé. ¿El final A cuál? mí me ¿El gustó el este final, de final. cíclico? No, lo que El pasa final en de Eren. el... Sí, Ah, bueno, lo de Eren en mi contemos casa. la escena La por escena. antonomasia. Hay muchas escenas buenas en la serie, pero la escena que son final de la serie... demasiadas. Cuando mi casa entra en la el cabeza... beso. Sí. Mucha gente Por dijo, los dientes. me parece demasiado macabro. Por es los como- piños. Buah, a mí me pareció de una belleza. mi casa Lloré entra trágico, dentro del lloré titán. como una Una belleza Magdalena, lloré como una estratosférica, Le tío. corta Magdalena. la cabeza y besa la cabeza. Que Eren en la primera Y temporada... detrás, Ymir. Sí. Que esto me parece que es ella, en plan, pues ya está, hija, liberada tú, liberada yo, liberadas todas. Todos. O sea, esto es... Que en la primera temporada Eren estaba saliendo de un titán y decía, yo en un lugar así no me muero. Pues toma. No cuspas ¿Te arriba. morís? Dios. A ver, a mí este final me gusta, no me parece macabro, porque la serie lleva siendo macabra todo el rato. Es que Hombre, claro. es un- No es de lo o más sea, bestia. La para gente nada. decía, uy, es que es muy macabro. Pero es bestia y es muy simbólico ese final. O sea, yo creo que Sí. el final ese de personaje ¿Ese es te muy gustó? bueno. Sí, Es claro. hermoso. Bueno, A mí menos me mal. parece hermoso. Que a mí la serie no digo que no me gustase. Sí, pero hay creo cosas. que se alargaron cosas que igual no hacía falta, pero bueno. Ya. Y que hay personajes que me parecen un poco insulsos. Así que vamos por personajes favoritos. Vale. ¿Cuál es y por qué es Levi o mi casa? ¿Cuál es y por qué se le vio mi casa? ¿Por qué es Empezado Shrek? nosotros, empezado nosotros. ¿Por qué es el rey? ¿Por qué es el gato No, de con hecho, botas? a mí mi casa me gustaba mucho al principio, pero después me parece que es un personaje que se descafeinó totalmente. Se recupera un poco la cuarta temporada, pero es todo el rato llorando por Eren y es como... ¡pah! Buah, Eso- porque tiene ahí una condena, tío. Es que eso lo dijo mucha gente, en plan que Pero eso- solo tal. O sea, ¿cómo era eso de la condena que tenía? O sea, ¿no era un poco invent? No, es Ackerman, que se supone que los Ackerman están como destinados a servir por Sí, ser- como que guardan fidelidad. Es un y él, linaje, y él sí. le salvó a ella y a raíz de ahí... Pero la y eso se fijación supone absoluta. que ella lo tiene intrínseco a ella y Sí, 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 te voy a en hacer su bien. sangre. Y que Justamente. nace del trauma y de haberla salvado Eren. Y, o sea, eso también es... los Ackerman Sí. le pasan a otros Ackerman, a sus hijos, esa cosa de servir a esta gente porque sí. Que yo también digo, O los sea, es como Ackerman... los antititanes. Los titanes mola, que se transforman en cosas y estos solo sirven. Pues ya ves. Yo Eran ahí como no estoy los segura porque no me guardianes. acuerdo. Sí, eran los guardianes Eran de la los familia guardianes. real, entonces tienen como entrenado en su sangre el gen de Pero es proteger. un poco... Y es también, por eso ellos tampoco se podían transformar, me parece, en titanes. Algo así, sí. Era Y algo son así. fuertísimos. Y son- Claro, pero mira, los vamos, titanes te lo justifican con una magia. Estos te lo justifican con... Entrenaron su sangre. Los titanes más que una magia es una ciencia con todo lo del Bueno, líquido. pero aparece no sé líquido, qué. pero es algo que se encuentra ahí, no sé qué, Sí, tal. No vale. es algo de... Ya. Voy a intentar ser titán, no es One Bueno, Punch pues Man, ¿no? como una Que- entiendo que será como una cosa de generación en generación, de lo que vas transmitiendo. Sí, igual que se por transmiten tus- los traumas, se transmiten Sí, las bueno, habilidades, bueno. puede ser. Sí, Pues hoy algo los así. Vamos a educarán decir. A ver, para a mí ello, me vamos a resulta decirlo un así. poco Si, no pillado con que, si pinzas. alguien lo Puede sabe, ser. que nos lo aclare, que para eso esto es común. Y Vale, a ver. Puede vuestro ser pillado también. con pinzas. Pero eso, mencionar vuestro personaje favorito. Empezado. Ay, Dios mío, yo A no ver, sé. es me gusta complicado. mucho. Elegir pero- uno solo, ¿eh? ¿Solo Es uno? complicado, Pero Pues yo, ni dos, complicado. no tenemos tanto tiempo. yo No. creo que Los programas Reiner. tienen que durar una horita. Yo creo que Reiner. ¿Por qué? Porque Reiner es es muy guay. como la antítesis de Eren, ¿no? En el sentido de que Reiner empieza siendo, bueno, pues como un guerrero, un soldado, luego se convierte en el villano, se convierte en el villano, luego descubres que él también es víctima por todo lo que comentamos antes, de todo lo que le hacen sufrir dentro de Marley y tal, y al final acaba siendo un héroe más con Es que nosotros. es el camino inverso el- sí, totalmente de y mola Eren. mucho eso. Y a mí personalmente es un personaje que es eso, que siento que es cambia mucho a lo largo de la serie, que tiene muchísimos problemas y que, no sé, es un personaje que le tengo mucho cariño. Y de hecho una de mis escenas favoritas también es con él. Y Sí. ¿Y cuál es? es en el momento en el que está a punto de dispararse la cabeza, que tiene el revólver en la boca. Para mí esa escena Es es, duro, como... es duro. Me impactó tanto que de repente aparecía justo ese plano, porque no me acuerdo Sí. que venía antes, pero es como que no te lo esperas. No te esperas una representación del suicidio tan real y tan humana en una Sí. serie en la que se mueren por ser comidos. Todo el Claro. Sí, tiempo. claro, todo el rato. Sí. Entonces, como que guay. esa serie es como... Esa escena es como todo o sea, todos los sentimientos que lleva Reiner acumulados a lo largo de la serie, ¿no? El peso de haber perdido a su amigo cuando iban para allá, el no ser un buen Sí. líder, Lo de su madre. lo de su madre, todas sus expectativas. Entonces, es eso. Yo creo que es un personaje que le tengo muchísimo cariño y que creo que es muy interesante. Sí, es muy Es muy redondito. O sea, el Sí. tuyo. Yo soy una básica, pero mi personaje favorito es Eren. Sí, es una básica. Será siempre. Sí, Es una Pero básica. ¿Por qué es totalmente Eren? automático. Se ¿Por apaga. qué es Ya Eren? lo siento, ¿eh? Me gustan muchos más personajes aparte de Eren. Vale, pero ¿por qué Eren?
Pues a ver, me parece un protagonista de los más interesantes que yo he Sí. visto en toda la ficción. Es en un general, prota muy chulo. Porque me parece muy interesante que no sea, que genere dudas todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace. Es como, vale, hace esto, pero es villano porque menciona que se arrepiente en muchas escenas, tiene esa conversación final con Armin en la que dice, realmente no sé lo que hice, obtuve demasiado poder para lo que era yo, en plan, con todos los poderes del fundador se me mezclaba todo, no sabía lo que estaba haciendo, entonces en ningún momento llegas a saber el rollo cuánto de él estaba calculaba todo esto. Y también me gusta todo este rollo que tiene que lo tiene desde el principio realmente, o sea, a mí Eren me gusta desde el principio, todo este rollo de la determinación de esto lo voy a hacer porque lo voy a hacer, que hasta lo mencionan en la primera temporada de este es un animal, este va a tirar para adelante. Sí. Eso es, Pues cornos me suele contra gustar muro. ese tipo de personajes así como muy fuertes de... Eso es lo que decía un poco, va en la línea de lo del plan de sí, que es muy sumiso, de bueno, pues ya nos morimos nosotros, y Eren es para adelante, no, yo sigo. Y a mí eso me gusta, yo sé que es cuestionable todo lo que hace, No, pero como personaje a mí claro, me es llama como mucho la protagonista atención. o sea, como personaje y protagonista en concreto, yo creo que es un personaje que sale absolutamente de la norma y a esto es Claro, muy sí, sí. atractivo. Y aparte es eso, ves como toda esa determinación, pero Claro, a luego mí me ves gusta como mucho eso. rompe como un niño, abre cuando hacen el viaje Armin y él al final, sí. que es como, Dios mío, es que sois niños, ¿sabes? Claro. Niños de la guerra. Que Muy no, creo que ni hermoso. siquiera llegaron a cumplir 20 años. Me Ya. parece que no. Claro, pero ves como... Pero no lo piensas. Yo en la Pero serie hay un momento en el que digo, cumpliría tienes muchos más. 75 No, años. eso es lo que ¿sabes? iba a Es que eso, Pero es que es que eso también Eren- es lo triste, tío. Como porque que explota con todo, pero también es como, ¿qué voy a hacer? ¿Morirme en 4 años? Pues yo reviento todo. Pues claro que sí, hombre. Que eso es una cosa. Lo del límite temporal este de te haces titán y en 13 años. 13 años te mueres. ¿De dónde se ha sacado eso de la manga? No, es Bueno, por Ymir. no, Es normal. porque Ymir básicamente desde que consiguió los poderes de Titán hasta que murió pasaron 13 años. Sí, se quedó como eso. Y entonces lo Entonces- justifican así. Bueno, Claro, entonces, Entonces todos establece- sus A ver, descendientes un de los poco- poderes A ver, mueren a que los estamos- 13 pero, años. o sea, Todos los poderes tienen sus nombres. No Claro. puedes Sí, no, buscar, sí, sí. no puedes, sí, cualquier Venga, personaje serie- favorito, dilos ya. Es que no Y puedes después buscar la preguntamos por los justificación titanes realista favoritos. todo. No es algo realista. O no, estoy ¿verdad? buscando No, cosas a ver cómo las puedes- justifican. Pero Puede es ser un que- poquito magia, pues hay cosas que son mágicas y no hay que Magia. buscarle Ala, y ahora, respuesta. ¡pop! Pero eso, pero Me tiene, convierto en un eso titán. tiene o sea, una justificación con mucho sentido. A mí me gusta Hanji, porque Hanji es el mola un alivio huevo. cómico de esta Hanji. serie. Voy a buscar quién es. Hanji Y es esta. y es la investigadora. Hanji está guay. Aparte que es un personaje que a mí me vuelve loca porque está tronada de la cabeza. Pero es y muy responsable. mola mucho. Súper Sí, sí. responsable, es la parte, pues así que da como, la ves y parece como un poquito de luz, te relaja un poco todo el drama, ¿sabes? Es como... Para mí representa un- como lo que es las ideas originales, el Sí, salirse sí, de sí. la caja. El estudio, sí. la fascinación. A mí me parece muy bonito No, sí, es muy porque es guay. como la ilusión dentro de todo el caos y dentro de lo que representan los titanes. Y ella es una cosa de... Le encantan, ¿no? Entonces es muy, muy bonito verla y luego, Y wow, después tiene mucho sarcasmo momentazos. también. Uy, mola. y Sí. su momento final. La muerte es O increíble. sea, increíble, esa, es una te Y mueres cuando ahí. se reencuentra con todos los del equipo Eso de sí. exploración, es Deshecha. Deshecha. lloras, lloras, Yo, no puedes evitarlo. Quise apagar la tele y tirarme por la ventana. muy guay. Pero bueno, es un personaje que me enternece mucho y me parece que da mucho color y también da mucho alivio. Porque luego el resto son todos muy... oh, Son el pesados. drama. Sí, que está muy guay, pero a mí ¿Y el eso- tuyo? El mío, Levi. Levi me parece el más coherente de Es todos. muy guay. No Levi es un es personaje que superguay. tenga una evolución, sí que igual baja Empieza un poco. siendo el puto amo, acaba siendo el puto amo. Exacto. Es muy guay. Pero se vuelve más accesible al resto de personajes. Empieza siendo el puto Ya. amo como, buah, aquí arriba, sino que pues, sigo el puto amo, pero Bueno, mola. a ver, un tipo tranquilo. también te digo, en la Sí. última batalla que le faltaban como 3 dedos o una cosa Pero así. eso no y importa. sigue siendo, o sea, Sí que a ver, Levi no le... Eso no te parece poco realista. No, hombre, con 3 dedos, mira. Sí que Levi me parece que tiene el momento ese en el que explota y todo el rollo con Zeke. con Zeke. Sí que me parece un poco absurdo cómo se comporta el personaje, pero me mola mucho. Después también me mola el personaje este que se vuelve líder. Jin. Jin, Jan, Jin, pues que empieza como ahí peleándose con Eren y Sí. después va asumiendo su rol de líder. Me parece que está guay esa Representa evolución. mucho ese deber moral de no quiero hacerlo, pero tengo que Pero hacerlo. al final lo tengo hace y que eso está hacerlo, chulo, tal cómo cual. asumir responsabilidades. Sí, Cosa sí. que Es Eren, un bueno, personaje asume guay, unas sí. responsabilidades que decide él que es su responsabilidad matar a todo el mundo. Pero Hizo lo que pudo con las herramientas que vamos tenía. con los titanes para ir acabando, que bueno, primero los diseños en general de todos los titanes Son molan mucho. Joder, es que guapísimos. están O sea, chulos. yo creo que la primera vez que vemos titanes, que es gente exagerada, cómo corren y tal, es como, "Buah, ¿esto qué Y eso es? también Qué mola, locura". en realidad. Mola a mí me muchísimo. gusta muchísimo. muchísimo. Da Que sean miedo. como naif, Claro, y ¿sabes? es súper atractivo como Tienen espectador. como ver bebés eso. gigantes, Ver todo tengan eso. ese rollo de como no súper piensan, solo inocente. comen.
Sí, no, y en realidad es que es una imagen súper inocente y de repente es como de inocente en nada. O sea, Sí, pero no se les ve miedo malos. absoluto. Es como, bueno, No te ¿cómo? asustan, o sea, no te asustan, bueno, no te asustan, depende, pero sí que no te suelen asustar, es como... Bueno, las caras se ven. Sí, pero me parece muy interesante ese contraste, muy chulo, la verdad. Y después están los titanes, que Los son nueve. Los nueve. los 9 titanes. Si tuvieses que elegir un titán para transformaros en ese titán, ¿cuál sería y por qué no el de carga? Porque era el carreta. Es que el titán carreta. Es que el titán... Y es Dolor súper de útil, lumbares. Es muy útil, Sí, pero es un poco... cargar Y cosas. el titán Es que- nevera también. Pero hombre, no me digas. El titán nevera, carreta, tío, el ojalá. titán carreta tenía ese careto porque primero diseñaron al titán, iba a ser el portador un tío y después decidieron, este personaje mejor que sea femenino. Y claro, de repente ves al titán carreta tal y como si es una tía. Como Titán supermona, carreta. linda. Que después va a transformar linda. andando El así titán que le de duele la carga. espalda. Me gusta Titán Vale, pero ¿qué Carreta. Titán titán carreta. seríais? Yo creo que el mandíbula. Pero porque todos son como muy pequeños y yo también soy pequeña y tal. Y... El mandíbula mola todo. El mandíbula está es muy, guapo. es muy Está guay. guay, Sí. se engancha y es como Sí. medio un monito. Además, sí, tal cual. Además es como muy... Sí, le pega. Yo creo que sí. A ver, a mí el que más me mola, me gustaría transformarme en él, en plan, ojalá yo, el martillo de guerra. O sea, es que se está Pero guapo. eso a ver, guau, a ver, a ver. Será el que iba a decir yo. Es el que iba a decir yo. Es que No, aparte vale, pasa desapercibido totalmente. Es Es, que el como. diseño- Ahí y es mola un montón. increíble. O sea, O sea, se y su transforma en poder, cosas. y su poder. Para el poco que sale es en plan, pero esto es está muy top, ¿no? O Sí, sea, es como. increíble. Me parece fascinante que no haya sido como el titán elegido Pero- como para ser malo. O sea, como Ya, más fuerte. sí. Aparte Porque es rompe como. con todo, es que sí, se sí. puede transformar en cualquier cosa. Pero el de ataque también mola mucho que tenga ese rollo de seguir para adelante sin importar nada. Sí, bueno, para elegir, entonces no podemos elegir el mismo, venga. No, a ver, sí. Elige Vale, otro. si tengo que elegir otro, es que yo iba a decir es Yo el también. Warhammer. Ya. Es Pero, que pero eso es no pasa nada, os lo dejo. Digo yo el de No, ataque. no, pero decimos ponemos, otro, ponemos hay una más. ley, vamos a poner una ley, que no sea el martillo de guerra. Vale, pues el de ataque. No, ese alguno para ti. que no sea- No, ese está guay, ese para ti. Coincidimos Ya que está, que todos nadie se va a queremos ser transformar. martillo de guerra, pero. ¿Que no? Pero. Como hay un meme de un gato que hace así. Transforman. Lo buscaré. Y hacen ahí el rollo. Venga, Busca di lo que está otro, guay. di otro. A ver, otro. El carreta. El fundador. Venga. Claro, es que- Bueno, Pucha, la jefa. el fundador ni siquiera es tan guay. Es plan, es como una mole Bueno, está enorme. ahí fundando Sí, cosas. es que no sé. Fundando cosas. No, Fundando no movidas. estás diciendo el acorazado y está Yo guapísimo. iba a decir el acorazado, ¿no? Ahora mismo. Y nadie habla del halcón, esa combinación, El halcón por es favor. el guionazo. El bestia. Que es bestia también. Es bestia. Venga, Pero yo me ese es quedo el- con el bestia porque puede ser muchos años. Es bestia y es Porque, pues, mandíbulas, el los guionazo dos. de Sí, la es que serie es una también cosa es rara. ese, que de repente necesitamos un titán que vuele. Ah, mira, que me ha No, pero tocado el porque que se había vuela. Pero porque bebido... la- No, se había respirado lo de Sick. Eso es Sí, posible. claro, que luego pero tú le no ves tocó hay que huele 27 porque patata. porque Neno, lo pero tú no ves necesitaban. que luego hay muchísimos titanes de otras formas de Sí, otros sí, pero años. casualmente ninguno volaba. Justo el que necesitan para la trama. A en ver, ese que momento. sí, que Bueno, hay una vale, pues casualidad vete, en la llama a cabeza. Isayama, mira, Yo Isayama, llamo a Isayama cariño. Tiene y algo que nos vamos a decirte. Le voy a dar un entender. abrazo. El titán muralla, que en Lugo tenemos muralla. ¿Tú sabes lo que está hecho Titán eso? muralla. Me extraña que murallín. nadie... Titán Lugo. Entonces tú el fundador y tú el acorazado. ¿Tú Sí, el fundador? ya que no puedo No, ser no, el el otro. fundador lo dije, pero no sería el fundador. Bueno, luego hay en comentarios escribidnos qué titanes seríais. Sí. No que- lo sé, me quitaron los que quería. Ya, es que Me extraña solo que se nadie puede diga decir. el... Sí, el claro, colosal porque- está Bueno, pues guay. el colosal, venga. Ay, ay, Que el colosal, puf, muy grande. Está guay. Pero tiene, me mola mucho. Hecha- o sea, Hombre, es es una que bomba está- atómica andante, tío. Sí, Sí, es no, hecha está muy chulo. bien de calos en las termas de Urense. Es el titán colosal. Pues por eso soy yo el titán colosal. Pues eso, escribirnos en comentarios qué titanes seríais. Y nada, realmente vamos a ir terminando aquí este podcast sobre Ataque a los Titanes. Es que ha podríamos sido hablar una- muchísimo podría hablar más. de que se un podría resumen hablar absolutamente tanto. loco, pero loquísimo. Bueno, pero que esto sirva para Si que la quieres gente acabar con vea una la serie. reflexión rápida Uy. sobre la Pues serie. mirad la serie, porque es maravillosa. Pero y si, ya está. si llegan hasta aquí no han visto la serie. Ay. Miradla, Yo porque quería- realmente falta mucha información. Yo acabo con una conclusión sobre el final, de hecho, y con Dale. un dato. En la peli, como que aparece una escena post-créditos en las que aparecen en mi casa Armin y Eren viendo la peli y dando sus conclusiones de la peli. Y acaban concluyendo que lo más bonito fue como verla juntos y tal, que era como un agradecimiento de Isayama de, oye, gracias por esperar tanto tiempo por el final, espero que os gustase. Y yo simplemente digo que también aprecio mucho de esta serie el hecho de que sea una serie que se hizo en tanto tiempo y el haber podido estarla comentando con toda la gente, todas las teorías, yo creo que es de las cosas que más me Claro, eso gusta. es chulo, vivir la, Claro. vivir en la serie. En Sí. fuera, Entonces eso yo está voy a muy chulo. dejar aquí Y esa- que dé para horas de debate con tus colegas. Sí, Esto sí, es eso. lo más guay. Tal Eso es lo cual. más guay. Eso, Entonces, crear una bueno. obra que sea comentada años y años es maravilloso. Y así llegamos hasta aquí a comentarla en la Tribu Dibu. Y mil gracias a Soraya por venir a comentarla con vosotros. nosotros. Gracias. A vosotros.
Ya sabes, ahora formas parte de la tribu. Cuando quieras volver, nos avisas. Genial. No sé si volveremos a hablar de Ataque a los Titanes. Deberíamos. Deberíamos, Otro porque hay resumen. muchas cosas que nos hemos dejado, ¿eh? Nos hemos Bueno, dejado de un live action no se montón. habla. El live action. Nos hemos dejado un montón. Si hay Nos cosas hemos que dejado pensáis todo. que nos hemos dejado que os gustaría que comentásemos, comentarlas en YouTube, porque no la vamos a comentar más aquí, porque esto es un vídeo grabado. Pero nada, darle like, suscribiros y nos vemos en otro capítulo de La Tribu. ¡Dibu!